Buenas, el día de hoy vamos a hacer un programa con arreglos y cadenas. Antes de esto, recordemos que la semana pasada mostramos un video sobre lo que es arreglos, pero el día de hoy vamos a combinarlo con cadenas. Pero antes que nada tenemos que saber qué son cadenas. Cadenas es un conjunto de caracteres o valores de tipo char terminados con el carácter nulo, o sea, un valor numérico cero. Esto es un caso especial de arreglos y es de gran utilidad y su uso es continuo. La manera de definir una cadena es char, identificador y la longitud máxima de la cadena. Para este programa usamos distintas librerías y entre ellas hay muchas sobre cadenas. Hablaremos de las siguientes. ctype.h es un archivo de cabecera de librería de lenguaje de programación en C y está diseñada para operaciones básicas con caracteres. Contiene los prototipos de las funciones y macros para clasificar caracteres. Sus funciones son toLower y toUpper y sus macros son isalpha y num. En este caso usaremos isalpha porque hablaremos sobre caracteres alfabéticos que van desde A a la Z mayúscula o desde A a la Z minúscula. String.h es un archivo de biblioteca estándar que contiene la definición, macros, constantes, funciones y tipos y algunas operaciones de manipulación de memoria. Un ejemplo de función de esta librería es strlen, que devuelve la longitud de una cadena. stdelete.h es un archivo de cabecera de la biblioteca y esta contiene prototipos de funciones en C para gestión de memoria dinámica, control de proceso y otras. Se usan en cadenas para convertir caracteres. Conio.h no es una biblioteca estándar y varía ligeramente dependiendo del compilador. Entre sus funciones para cadenas están cheget, que lee una cadena de texto directamente de la consola, y cputs, que escribe una cadena directamente desde la consola. ssstring provee la clase de plantilla y otras clases para la manipulación de cadenas de caracteres. Y la más importante, iostream, que provee los elementos fundamentales para entrada y salida en C++. Una vez teniendo conocimiento de las librerías que usamos, haremos la lectura de nuestro problema, que dice así. Realice un programa en C++ que lea un párrafo desde el teclado y lo imprima con las siguientes modificaciones. 1. Las letras iniciales y finales de cada palabra deben ser impresas en minúscula. 2. Las letras intermedias de cada palabra deben ser impresas en mayúscula. 3. Si una palabra contiene solo un carácter, entonces se debe imprimir sin modificación. 4. Los caracteres que no forman parte del abecedario se van a imprimir sin modificación. A continuación, nuestro compañero nos hablará sobre el proceso de este programa. Bueno, lo primero que tenemos es el Using Namespace, std. Nos sirve para nosotros poder ahorrar tiempo a la hora de poder compilar el código, dado que este comando nos ayuda a lo que es ahorrarnos en poner el comando std:2. Cada vez que nosotros queramos hacer una salida del programa o una entrada o un salto de línea. Luego está la función principal, que es el main. Los argumentos pueden ir o no. Los que son el int, argc, que es básicamente el argumento de salida de cout, y el otro char, que es un apuntador de argumento director. En forma tradicional se pone de esa manera, o se puede poner vacío sin ningún problema. Bueno, una vez definido esto, tenemos que vamos a definir una cadena. Para eso, de la forma char, la cual nosotros la llamamos PAL, que es una abreviatura de palabra, o podemos poner cadena a conveniencia, donde nosotros le podemos 1000 también por conveniencia. Cosa también, asignamos una variable entera llamada k, y luego tenemos la salida, un cout, donde dice digite la entrada. Y nosotros lo que hacemos
es que dado que en esa entrada puede ser o no una palabra, sino que puede ser una oración completa. La mejor forma para leer oraciones completas es usando la librería string.h con la función SYNGENTLINE. Usando sus parámetros, lo primero es la variable donde nosotros vamos a guardar nuestra cadena completa, que en este caso es PAL. La segunda es el número o el tamaño de ese carácter, el tamaño de la cadena, y por último, hasta dónde va a terminar de leer. En este caso, la contrapleca n, lo que significa que este es el último elemento de este carácter. Básicamente, la contrapleca n detecta un salto de línea. Una vez tenemos esto, hacemos k igual a sterling de PAL. ¿Qué nos da esta función sterling? Nos da el tamaño de la cadena a la cual se le está aplicando. Es decir, en K se va a guardar el tamaño de la cadena PAL. Una vez nosotros tenemos esto, vamos a imprimir, vamos a poner la salida y empezamos con el ciclo for, que básicamente nuestro programa tiene que modificar según sean las condiciones. Para este ciclo for, dado que nosotros sabemos que las cadenas empiezan en la posición 0, esto significa que si K, por decir así, toma el valor de 20, realmente todos los valores de esa cadena se guardaron desde la posición 0 hasta la posición 19. Entonces, para eso significa que vamos a utilizar un ciclo for que va a iniciar en la variable i igual a 0 y que va a llegar hasta la variable i menos k, menor que k. Y va a ir en saltos de uno en uno para poder recorrer toda la cadena. Dentro estamos en el ciclo for, vamos a explicar las funciones del if, que nuestro compañero va a profundizar un poco en esto. Bien, a continuación, según lo que nos pide el problema, tenemos 4 condiciones. Esas 4 condiciones van a ser if, lo cual es básicamente esta función de if se basa bajo el término de que las condiciones de si son ciertas se van a cumplir y si son falsas, pues el programa no se ejecuta. Dentro de esta condición tenemos otras funciones, es decir, una función anidada en otra función. Esta función es isAlpha, como lo mencionaba la compañera al comienzo del video. Esta función comprueba si el carácter es alfabético, es decir, básicamente si es una letra comprendida de A a Z. Esta función me va a comprobar si los caracteres que yo estoy ingresando son alfabéticos, y si son alfabéticos me va a cumplir pues la condición para lo cual yo estoy definiendo qué tipo de actividad me están pidiendo que ejecute. Esta función isAlpha se rige bajo la librería de ctype.h, que la compañera también lo mencionó anteriormente. Pues en la primera condición podemos observar de que primero la función pues identifica si es un carácter alfabético y nos dice que en el arreglo de i-1 es igual a 0 y i más 1 es igual a 0, la salida va a ser la palabra en el arreglo de i, es decir, en la posición que ocupa i. Aquí nos están pidiendo de que si ingresamos una letra, pues esta letra no va a tener modificación alguna, ya que el carácter que le sigue a esa letra, es decir, i más 1, no es falso, ya que el valor devuelto en la función alfa, si es distinto de 0 es verdadero y es 0 si es falso. Es una particularidad de esta función. Entonces, si es i más 1, como no cumple de que es un carácter alfabético, pues entonces no modifica. Y si es anterior también a ese carácter i menos 1, pues no modifica también en lo absoluto la letra. Por lo tanto, se conserva tal y como fue ingresada. En la segunda condición, nos pide que el problema cambie la primera letra de la palabra ingresada. Esto nos quiere decir
de que esta palabra nos va a transformar la primera letra a una letra minúscula. Esto va a ser regido por medio de la función tolower. La función tolower convierte un tipo de dato carácter a una letra minúscula, y bajo las condiciones que nos estamos rigiendo van a ser i-1, en la cual va a ser igual a 0, y i+1 distinto de 0. ¿Qué quiere decir? Que si el carácter detectado por la función isAlfa siguiente a la primera letra es un carácter, es decir, lo identifica como parte de un carácter alfabético, entonces se va a cumplir esa función y como salida me va a ejecutar una palabra con la primera letra minúscula. En la segunda función, en la tercer inciso que nos pide el ejercicio, pues nos dice de que va a cambiar la última letra a minúscula. Si se fijan, es como el inverso de condiciones de la que acababa de hablar. Esta se rige bajo la condición de que si i-1 es distinto de 0 y i+1 es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que si el carácter que le sigue, es decir, i+1 es igual a 0, entonces quiere decir que no cumple. Entonces, ahí sería falso. Pero si i-1 es distinto de 0, quiere decir que sí lo detecta como un carácter alfabético, y por lo cual la función antes mencionada, tolower, me va a transformar esa letra a minúscula. Y como último inciso que nos piden realizar en el programa, nos piden de que transformemos o cambiemos pues, las letras intermedias de cada palabra a letras mayúsculas. Pues básicamente nos regimos también por las mismas condiciones, utilizando i-1 distinto de 0 y i+1 distinto de 0. ¿Qué quiere decir? De que isAlfa también me va a reconocer si es un carácter alfabético al final y al inicio de cada palabra. Entonces, si lo es, como lo menciona ahí, si es distinto de 0, es decir, es verdadero, por propia ejecución de esa función, entonces me va a transformar esa palabra a mayúscula. Y esa función que me va a transformar esa palabra a mayúscula se llama towper o towuper, y en la cual esta toma un carácter y lo devuelve a su versión mayúscula. Cuando el carácter no tiene esa versión mayúscula, es decir, no está en minúscula, perdón, es decir, entonces se devuelve a su argumento sin ninguna modificación. Es decir, si ya está en mayúscula, no la modifica. Pero si está en minúscula, pues modifica cada una de las letras intermedias de esa palabra. A continuación, nuestro compañero nos va a explicar un poco más y ondear en el programa y mostrarle los ejemplos de salida. Bueno, lo primero que haremos será ejecutar nuestro código, ver que funcione correctamente. Una vez hecho esto, lo que haremos será ingresar una cadena, ¿no? Ingresaremos un texto, ¿no? Mejor. Entonces, ahora podemos observar en función de nuestras 4 condiciones en nuestro código, cómo estas afectan a nuestra cadena, ¿no? Nuestra cadena de entrada. Primero analizaremos nuestra primera condición, ¿no? Que nos dice que si una palabra consta de una sola letra, esta no sufre ningún tipo de modificación. Este caso caería en la primera condición, que nos dice que si la palabra o el carácter anterior al carácter que estamos evaluando no pertenece al alfabeto, esto puede ser un signo, un espacio en blanco, un símbolo de puntuación, si no pertenece al alfabeto,
y el carácter siguiente al que estamos evaluando tampoco pertenece al alfabeto, este carácter que estamos evaluando no corresponde a ningún tipo de modificación, y aquí podemos ver el ejemplo. Vemos que nuestra entrada y nuestra salida son exactamente iguales. Vamos a evaluar la segunda y tercera condición, ¿no? Que son prácticamente las mismas, solo que en una diferente posición. Por ejemplo, la segunda evalúa si nuestra primera letra de una palabra convertirla a minúscula. Entonces, podemos ver que en la palabra ¿por qué? El carácter anterior es un signo de puntuación, un signo de interrogación. Este no pertenece al alfabeto, pero la letra siguiente, que es una O, sí pertenece al alfabeto. Por ende, caería en nuestra segunda condición y convertiría nuestra P, que hasta podemos ver que aquí es mayúscula, la convertiría en minúscula, ¿no? Y en este ejemplo también, en la tercera condición, que nos dice que si el carácter siguiente al que estamos evaluando no pertenece al alfabeto, pero el anterior sí, convierte el carácter que estamos evaluando en minúscula. Esto sería la segunda y tercera condición, que podemos ver que nuestro programa los ejecuta correctamente. Ahora veremos la cuarta y última condición, que nos dice que todos los caracteres de letra que estén en medio de una palabra se convertirá en mayúscula. Entonces, ¿qué podemos ver? Esta condición nos dice que si la letra siguiente a evaluar, de la que estamos evaluando, pertenece al alfabeto, y la anterior también, el carácter que estamos evaluando se convertirá en mayúscula. Y aquí podemos ver en cada una de las palabras las letras intermedias que funcionan correctamente. También el ejercicio nos dice que todos aquellos signos, símbolos o caracteres, ya sean espacios o letras o números, perdón, que simplemente no pertenezcan al alfabeto, no sufren ningún cambio. Entonces vamos a ver que el número 80 no sufre ningún cambio, se imprime tal cual. Nuestros signos de interrogación, nuestras comas, se imprimen tal cual, ¿no? Veremos otro ejemplo, ¿no? Veremos otro ejemplo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo nuestro programa sigue funcionando correctamente. Vemos que en la palabra hoy, ¿no? La primera letra y última las imprime en minúscula. En buen también, las letras intermedias mayúsculas. En día también, letras última y primera minúscula, intermedia mayúscula, y que nuestros signos de puntuación pues se imprime tal cual. Entonces pudimos ver un poco el funcionamiento de nuestro programa. Y pues esto ha sido todo. Muchas gracias por ver nuestro video y esperamos que haya quedado bien explicado cómo fue el proceso y las salidas que obtuvimos con las condiciones que se nos piden al programa. Muchas gracias.